Don Quijote de la Mancha, tercera parte, capítulo 18. Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote, con otras aventuras dignas de ser contadas. En este capítulo, se presenta una conversación rica en detalles y reflexiones entre Don Quijote y Sancho Panza, mientras ambos se recuperan de las recientes desventuras. Sancho llega exhausto y desmayado, incapaz de arrear a su jumento. Explica que la venta, que cree encantada, es responsable de la experiencia sufrida por Sancho, sugiriendo que los hombres que lo atacaron eran fantasmas. Insiste en que él no pudo ayudar a Sancho porque también estaba encantado. Este pensamiento muestra la persistencia de Don Quijote en su visión de la realidad, donde lo fantástico predomina sobre lo cotidiano. Sancho, en cambio, desconfía de la idea de que sus agresores fueran espectros, mencionando que los oyó nombrar y que eran hombres reales. Se siente frustrado y sugiere que lo mejor sería regresar a casa, ya que las aventuras solo les traen problemas. Su deseo de volver a su vida agrícola contrasta con la nobleza idealizada de Don Quijote. Don Quijote responde con desdén ante la propuesta de regresar, recordando a Sancho la gloria que implica ser un caballero andante. Pregunta qué podría ser más satisfactorio que vencer a un enemigo en batalla, enfatizando su devoción a la caballería y la búsqueda de aventuras. Sancho, pragmático, le recuerda que no han tenido victorias significativas y que sus encuentros han terminado en palos y maltratos, destacando su papel como víctima. Don Quijote menciona su deseo de encontrar una espada mágica que lo proteja de los encantamientos, mencionando a la espada de Amadís como un ideal. Sancho, escéptico, señala que tales espadas solo beneficiarían a los caballeros y no a los escuderos. Esto revela la conciencia de Sancho sobre su rol y su deseo de que las cosas sean más justas. La conversación toma un giro cuando Don Quijote ve una polvareda en el horizonte, creyendo que es un gran ejército en marcha. Esta idea lo llena de emoción y esperanza. Sancho, al ver otra polvareda, sugiere que son dos ejércitos que se enfrentarán, alimentando aún más la fantasía de Don Quijote. La llegada de la polvareda actúa como catalizador para que Don Quijote reitere su deseo de aventuras y gloria, mientras Sancho continúa abogando por la sensatez y el regreso a la vida normal. Don Quijote describe a los dos ejércitos, asignando nombres y características grandiosas a los líderes de ambos. Comienza a nombrar a los caballeros que supuestamente lideran estas tropas. Con voz elevada y lleno de entusiasmo, describe a varios caballeros ficticios y sus escudos, empleando un lenguaje grandilocuente que muestra su obsesión con las historias de caballería. Habla de Alifanfarón, un rey pagano enamorado de la hija de su enemigo, Pentapolín. Don Quijote se siente obligado a ayudar a Pentapolín en su defensa contra Alifanfarón, reflejando su compromiso con la caballería. Sancho, preocupado por el asno, sugiere que no es práctico entrar en batalla sin un lugar seguro para dejarlo. Don Quijote desestima este temor, confiando en que si triunfan, podrán obtener más caballos. Don Quijote y Sancho Panza se encuentran sobre una loma, desde donde Don Quijote observa lo que cree que son dos ejércitos en guerra, pero que en realidad son manadas de ovejas y carneros levantando polvo. Don Quijote, inmerso en su fantasía, empieza a detallar las hazañas de los caballeros imaginarios que cree ver. Sancho, por otro lado, no puede discernir las figuras que su amo menciona, lo que resalta su perspectiva más realista y escéptica. En este capítulo, se establece una clara dicotomía entre el idealismo de Don Quijote y el sentido común de Sancho, mientras la narrativa juega con la confusión entre la fantasía y la realidad. Don Quijote continúa nombrando a otros caballeros que supuestamente lideran estas tropas. Habla de Laurcalco, Micocolembo, Brandabarbarán de Boliche, entre otros, dotándolos de hazañas y virtudes propias de héroes de la literatura caballeresca. Este ejercicio de imaginación lo sumerge aún más en su locura, pues inventa una narrativa rica en detalles sobre la gloria y el honor de las batallas. Mientras tanto, Sancho escucha atento, pero también escéptico. A medida que Don Quijote describe los ejércitos, Sancho vuelve la mirada buscando evidencias de lo que su amo menciona, y al no encontrar nada, expresa su incredulidad, sugiriendo que todo podría ser un encantamiento, similar a lo que le ocurrió la noche anterior. Don Quijote, decidido a actuar, ignora las advertencias de Sancho y se prepara para enfrentar lo que cree que es una gran batalla. Su convencimiento lo lleva a descender de la loma con valentía, mientras Sancho, asustado, intenta detenerlo, suplicándole que son solo ovejas y carneros. Sin embargo, Don Quijote, atrapado en su fantasía, desata su ira sobre el rebaño, pensando que está librando una gran batalla.
Con su lanza en mano, Don Quijote embiste contra las ovejas, desatando la risa y la confusión de los pastores, quienes intentan advertirle que se detenga. Sin embargo, ignorando los gritos de los pastores, continúa su ataque, convencido de que está luchando contra enemigos mortales. La situación se torna caótica cuando los pastores, frustrados, comienzan a lanzar piedras a Don Quijote. En medio de la confusión, Don Quijote es golpeado por las piedras, resultando herido. En un acto de desesperación, saca su alcuza con el bálsamo que había preparado, creyendo que lo curaría, pero es interrumpido por más golpes, que le hacen caer del caballo. Al caer de su caballo, Don Quijote se siente derrotado, pero su mente sigue pensando que su enemigo lo ha engañado transformando la realidad. Los pastores, al pensar que ha sido gravemente herido, rápidamente recogen su ganado y se marchan, dejando a Don Quijote en el suelo. Este episodio muestra cómo la locura de Don Quijote lo lleva a situaciones absurdas, donde la realidad se distorsiona y se mezcla con su fantasía. Sancho, a pesar de su frustración, se ve atrapado en las consecuencias de las acciones de su amo, lo que agrega a la profundidad de su relación y el tono humorístico del relato. Sancho, horrorizado, se acerca a él y, al ver a su amo vomitar, asume que está herido de muerte. Sin embargo, se da cuenta de que lo que vomita no es sangre, sino el bálsamo que había bebido. Este incidente provoca el asco de Sancho, que se siente completamente frustrado por la situación. Sancho Panza observando a su amo desde una cuesta, lamentando las locuras que ha presenciado. Cuando ve a Don Quijote caído en el suelo y malherido, se acerca a él. Sancho se ve atrapado en las consecuencias de las acciones de su amo. Sancho expresa su frustración, recordándole que había advertido a Don Quijote que no eran ejércitos, sino manadas de carneros que había atacado. La interacción con Sancho, quien trata de mantener un poco de sensatez en medio del caos, resalta el contraste entre los dos personajes. Don Quijote responde que esos eran encantamientos de su enemigo, quien había transformado a los hombres en ovejas para impedirle alcanzar la gloria que merecía. Sancho, escéptico, argumenta que los atacantes tenían nombres y eran personas reales, no fantasmas. Se siente impotente por no poder vengarse de ellos, y sugiere que las aventuras de su amo solo les traen desgracias. Don Quijote sostiene que estas pruebas son necesarias para alcanzar la gloria y la fama. Mientras tanto, Don Quijote, aunque malherido, sigue buscando entender lo que ha pasado. Cuando Sancho menciona que le han robado sus alforjas, Don Quijote se da cuenta de que no tienen comida, lo que genera una preocupación adicional. Aún así, Don Quijote insiste en que deben continuar su camino, confiando en que Dios proveerá. La conversación refleja la tensión entre la fantasía de Don Quijote y la realidad de Sancho, quien se siente cada vez más desilusionado por las aventuras que han llevado a más problemas que soluciones. La interacción entre ambos personajes muestra sus distintas perspectivas sobre la vida y la caballería, así como la lealtad inquebrantable de Sancho a Don Quijote, incluso en medio de la locura y el sufrimiento. La relación entre ellos se profundiza a medida que enfrentan juntos las dificultades de su camino, dejando entrever la mezcla de humor y tragedia que caracteriza la obra. Ahora continúa al capítulo número 19.